Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo de las series turcas y, por supuesto, en el corazón de muchísimos fans como nosotros. Hoy les traigo un vídeo que creo que les va a encantar porque vamos a desentrañar, así es. Un misterio. Un misterio que involucra a dos estrellas que amamos, Özge Gürel y Serkan Ayolu. ¿Están listos para el chisme, para la intriga, para las teorías y, sobre todo, para descubrir qué esconde este acecho secreto? Porque hoy vamos a explorar a fondo esta historia. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en este tema tan jugoso, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, sus actores favoritos, sus secretos, los chismes, todo. Tenemos un montón de contenido increíble esperándolos, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse, es totalmente gratis y así me apoyan para seguir trayéndoles lo mejor. Suscribirse es súper fácil y rápido, y así se convierten en parte de esta gran comunidad. ¿Listos? Empecemos. Bueno, a lo que vinimos. El título de este vídeo es bastante explícito, el misterio Özge Gürel y Serkan Ayolu, ¿que esconde el acecho secreto? Y para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso. Primero pongámonos en contexto, Özge Gürel, la adorada protagonista de series como Dolunay, y Bay J y Serkan Ayolu, conocido por su trabajo en Kiraz Mevsimi, y Alka, son una de las parejas más queridas y estables del mundo del entretenimiento turco. Llevan ya varios años de relación, se casaron hace no mucho y parecían estar viviendo un cuento de hadas. Y es que por lo general, las parejas de las series turcas nos encantan. Nos gusta ver el romance, la complicidad y, claro, la felicidad. Özge y Serkan con su historia, nos daban esa sensación de perfección, de amor duradero y de un vínculo inquebrantable. Un verdadero ejemplo. Pero como en toda historia, siempre hay matices. Y es que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo. Y lamentablemente a veces la fama y la exposición mediática pueden llegar a ser agobiantes. Imagínense tener que lidiar con la presión de los medios, los fans, los paparazzis y la constante mirada del público. Es como si tu vida personal se convirtiera en un reality show, y cada movimiento, cada gesto, cada publicación, fuera analizado y comentado. Un estrés constante. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque recientemente y a raíz de algunas acciones en redes sociales, así como fotos y vídeos filtrados, ha surgido la pregunta, ¿hay algo más detrás de esa aparente perfección? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿Hay algo que se esconde, algo secreto? Aquí es donde entra en juego el término acecho secreto. Este concepto, aunque parezca sacado de una película de suspenso, se refiere a la especulación y el análisis de la información que se comparte en redes sociales y en los medios, buscando señales, pistas, o incluso indicios de problemas, crisis o tensiones en la relación de una pareja. Es como si nos convirtiéramos en detectives aficionados, rastreando cada publicación, cada comentario, cada foto, en busca de la verdad. Y en el caso de Özge y Serkan, la lupa se ha puesto en varias situaciones concretas. Una de las principales sospechas se relaciona con la poca actividad en redes sociales por parte de ambos. A veces la ausencia de publicaciones puede interpretarse como un indicio de distancia o de problemas. Antes solían compartir más momentos juntos, fotos, vídeos y mensajes de cariño. Ahora, esa frecuencia ha disminuido considerablemente. Aunque claro está, hay que ser cautelosos con esto, ya que cada persona tiene su propia forma de usar las redes, y no todo el mundo es tan activo como otros. Hay quienes prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores. Además, recordemos que ambos actores están muy enfocados en sus proyectos profesionales, y eso, por supuesto, les demanda mucho tiempo y energía. Özge, por ejemplo, ha estado trabajando en nuevos proyectos, y Serkan también está involucrado en diferentes producciones. La agenda de ambos está repleta. Sin embargo, la falta de publicaciones no es la única señal que ha llamado la atención. Otra señal que ha generado controversia son ciertos comentarios y publicaciones que se han filtrado en las redes sociales. A veces imágenes, vídeos o incluso frases enigmáticas han sido interpretadas por algunos fans como mensajes ocultos o indirectas que podrían apuntar a conflictos o tensiones en la relación.
Por ejemplo, se ha hablado de me gusta a comentarios con mensajes sugerentes, de unfollows repentinos, o de frases que podrían interpretarse como indirectas. Claro, es muy fácil especular y muchas veces, la interpretación que se le da a este tipo de contenido está influenciada por la propia subjetividad de cada persona y, en ocasiones, por un simple rumor sin fundamentos. Las redes sociales son un campo de batalla para la interpretación. Cada quien lee lo que quiere y lo que le parece. Y a veces la imaginación vuela. En este sentido, hay que destacar la subjetividad que existe en las redes sociales. Una imagen o un comentario pueden tener múltiples interpretaciones, dependiendo de la perspectiva de quien lo observa. Lo que para unos es un mensaje encriptado, para otros puede ser simplemente una casualidad. Y a menudo, la propia predisposición a creer en algo, ya sea positivo o negativo, influye en cómo se percibe la información. Es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay que destacar que a pesar de todo, tanto Ozge como Serkan han seguido mostrando muestras de cariño y afecto en público. Fotos juntos, declaraciones bonitas y mensajes de apoyo mutuo son algunas de las evidencias que nos demuestran que, al menos de cara a la opinión pública, todo sigue marchando bien. Por ejemplo, se han visto juntos en eventos, han compartido fotos en momentos especiales, y han dedicado mensajes de cariño en sus redes sociales. Y sinceramente, esta es la parte que más debemos tomar en cuenta. Porque al final, lo que vemos en redes sociales, o lo que escuchamos en los medios, no siempre es la verdad absoluta. Entonces, ¿qué esconde este acecho secreto? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Deberíamos preocuparnos? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, no hay una respuesta definitiva. Y quizás la clave está en no sacar conclusiones precipitadas, en no dejarnos llevar por las especulaciones y en respetar la privacidad de Ozge y Serkan. Al final del día, son ellos quienes saben cómo es su relación, y son ellos quienes deciden qué compartir con el público y qué mantener en su intimidad. La privacidad es un derecho fundamental, y es importante respetarlo, especialmente cuando se trata de la vida personal de las personas. Ahora bien, ¿por qué tanto interés en este tema? ¿Por qué nos atraen tanto estas historias? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la curiosidad humana. Nos encanta saber sobre la vida de los famosos, especialmente cuando se trata de parejas que admiramos y que nos inspiran. Queremos saber si son felices, si todo es perfecto, y si tienen una relación de ensueño. Es una especie de fascinación natural, y nos permite conectarnos con ellos de alguna manera. En segundo lugar, la idealización. A menudo tendemos a idealizar las relaciones de las celebridades, pensando que son perfectas y que viven un cuento de hadas constante. Creemos que todo es fácil y que no tienen problemas. Y cuando algo parece romper esa imagen, nos genera intriga y preocupación. Es como si se rompiera un sueño, y nos preguntamos si la realidad es diferente a lo que vemos. En tercer lugar, la identificación. Muchas veces nos identificamos con las parejas que vemos en pantalla o en la vida real, y nos gusta saber si también tienen problemas, si también luchan por su relación, si también son humanos. Queremos saber si sus experiencias son similares a las nuestras, y si podemos aprender algo de ellas. Es una forma de sentirnos menos solos, y de darnos cuenta de que no somos los únicos que enfrentamos desafíos en el amor. Y finalmente, la especulación. Nos encanta el chisme, nos gusta teorizar, y nos gusta armar nuestro propio rompecabezas a partir de las pistas que encontramos. Las redes sociales y los medios de comunicación nos ofrecen un sinfín de información, y es fácil dejarnos llevar por la especulación y las teorías conspirativas. Es como un juego y nos divertimos analizando cada detalle y tratando de descubrir la verdad. Pero es importante, como digo, hacerlo con respeto. Además de estos factores, hay que considerar el impacto de las series turcas en nuestra cultura. Las series turcas han ganado una enorme popularidad en todo el mundo, y han creado una comunidad de fans muy activa y apasionada. Los actores y las actrices se han convertido en ídolos, y sus vidas personales son seguidas de cerca por millones de personas. Esto ha generado un gran interés en sus relaciones, y en cualquier novedad que pueda surgir. Es una especie de efecto fan, donde la admiración y el cariño por los actores se mezclan con la curiosidad y el deseo de saber más sobre sus vidas. La influencia de las redes sociales también es un factor importante. Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos información y en que nos relacionamos con los demás.
Los famosos utilizan las redes sociales para comunicarse con sus fans, compartir su día a día y promocionar sus proyectos. Esto ha generado una mayor cercanía entre los famosos y sus seguidores, pero también ha aumentado la presión mediática y la exposición de sus vidas privadas. Los fans se sienten más conectados con sus ídolos, pero también están más pendientes de sus movimientos y de cualquier novedad que pueda surgir. Para concluir, vamos a resumir los puntos clave de este vídeo. Hemos explorado el acecho secreto en la relación de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Hemos analizado las posibles señales de alerta, las interpretaciones y las especulaciones que han surgido en torno a este tema. Hemos visto la importancia de la privacidad y la necesidad de no juzgar ni sacar conclusiones apresuradas. Y sobre todo hemos recordado que lo que vemos en redes sociales y en los medios no siempre es la verdad absoluta. Hemos hablado de la curiosidad humana, de la idealización, de la identificación y de la especulación, como factores que alimentan el interés en estas historias. Y finalmente hemos hecho hincapié en la importancia del respeto y la prudencia a la hora de analizar la vida privada de los demás. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Recuerden que mi intención es siempre la de ofrecerles contenido de calidad y hacerles pasar un buen rato. Y por supuesto me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo más detrás de este acecho secreto? ¿Tienen alguna teoría? ¿Creen que las redes sociales son buenas o malas para las relaciones de los famosos? ¿Creen que es difícil mantener la privacidad en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se queden con las ganas de expresar su opinión. Entre todos podemos debatir y compartir nuestras ideas. Y ahora, ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido más sobre el mundo de las series turcas esperándolos. Activen la campanita para no perderse nada, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Allí también comparto información, fotos y vídeos exclusivos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.